¿Por qué esta gente dice que yo niego a los desaparecidos? Porque yo lo que estoy negando en todo caso es la cifra dogmática de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué la niego? Sencillamente porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. Acá hay que decir la verdad, no podemos acomodar la historia a un relato que fue creado, insisto, no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo. En esta mañana 8:45 y está conectado Agustín Laje. Él es politólogo, escritor y director de la Fundación Faro. Es el protagonista excluyente del video que publicó la Casa Rosada a propósito del 24 de marzo de 1976, los 49 años del golpe militar, y en el que el gobierno insta a conocer la historia completa de lo que fue tanto el golpe militar como la previa de ese golpe militar. Agustín, ¿cómo te va? Buen lunes para vos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por el llamado. Lo mismo, gracias por atendernos. Bueno, Agustín, en principio me gustaría, vimos el video, casi 20 minutos, con mucho dato histórico, también con un replanteo, me parece desafiante en esta fecha, pero contanos qué es lo que se propusieron o qué es lo que te propusiste vos a la hora de hacer este video, más allá de, obviamente, de que se conozca la historia completa, ¿qué crees que había que marcar y que no se había marcado antes de este tema? Mira, mi voz es la de una persona que nace en 1989, o sea que vive toda su vida bajo gobiernos democráticos, que por lo tanto no tiene ninguna responsabilidad concreta en lo que hizo a la tragedia de los años 70 y que sin embargo entra en contacto con esa historia a partir del colegio secundario. Cuando yo entro en el colegio secundario, llega el kirchnerismo al poder con un origen de votos muy escaso, porque si hacemos memoria, Menem se baja en segunda vuelta. Entonces asume Néstor y se suben, mejor dicho, a el relato setentista, se alían con las pseudo organizaciones de derechos humanos y se crean una historia para sí mismos que era completamente falsa. La idea del kirchnerismo como un regreso de los jóvenes idealistas de los 70, pero al siglo XXI, la mentira del Néstor guerrillero, de su esposa guerrillera, toda esa mentira que vivimos en esos años, se inserta en la currícula escolar de los alumnos que en ese momento íbamos a la escuela, y yo mamé una historia bajada por el Estado argentino que era esencialmente incompleta y que estaba distorsionada. ¿Por qué? Bueno, por muchos asuntos. En primer lugar, porque borraron de la memoria histórica el accionar de las organizaciones terroristas, organizaciones que empiezan a pulular en la década del 60, que son entrenadas, financiadas y impulsadas por el régimen castrista, o sea, por el socialismo cubano, que se entrenan en la isla, que reciben armamentos en la isla y que vuelven a la Argentina para hacer su propio golpe de Estado. Las organizaciones terroristas tuvieron un poder de fuego inmenso. Se han constatado 21.644 operaciones guerrilleras y terroristas en el periodo que va de 1969 a 1979. Te repito, 21.644. Miles de secuestros, miles de víctimas, miles de asesinatos. Todo eso, en su mayoría, y este es un dato muy importante que trae el video, en su mayoría fueron perpetrados durante gobierno constitucional, o sea, el gobierno Brandt, claro, entre mayo de 1973 y marzo de 1976. Gobierno Con lo peronista. cual no es cierto que luchaban exactamente varios gobiernos peronistas, el de Cámpora, el del propio Juan Perón y al final el de su segunda mujer. Entonces, no es cierto que las organizaciones guerrilleras y terroristas hayan combatido contra la dictadura para tratar de recuperar la democracia, sino que al revés, cuando más combatieron, cuando más sangre
derramaron fue contra gobiernos democráticos y peronistas. Además, querían ¿qué cosa? Instaurar el socialismo a la fuerza como había ocurrido en Cuba, porque eran enviados por Cuba. Claro. Segundo punto muy importante, segundo punto. ¿Quién inicia la represión ilegal? Porque aquí ha habido una represión ilegal del Estado, eso es innegable, jamás pretenderíamos negarlo, jamás. Pero ¿cuándo empieza? ¿El 24 de marzo de 1976? No, empieza bastante antes. Empieza durante el gobierno constitucional anterior al 24 de marzo. Primero con la creación de la AAA, una organización paramilitar asociada al gobierno peronista, luego con los decretos de aniquilamiento de febrero de 1975 y luego octubre del 75 que ordenan literalmente aniquilar a los elementos subversivos, primero en Tucumán y luego en todo el país. Así empieza el fenómeno de los desaparecidos. De hecho, la CONADEP ha hablado de más de 1.100 desaparecidos anteriores al 24 de marzo del 76. ¿Por qué nunca supimos eso? Bueno, porque es que no encajaba en el relato historietístico del kirchnerismo. Esa es la realidad. Ellos querían imponer la idea de que todo había empezado en una fecha en concreto y lavarse las manos de cualquier tipo de responsabilidad, porque aquí hay que abrir el panorama. Aquí no podemos contar la historia conforme a una ridícula teoría del demonio único. Aquí ha habido múltiples responsabilidades y la clase política argentina ha tenido también responsabilidad. ¿O quién firmó los decretos de aniquilamiento? Claro. ¿Quién instruyó al ejército para combatir con métodos ilegales a la subversión y a las guerrillas? ¿Quién designó a Videla? Es lo que plantea, ¿no? Claro. Exactamente. ¿Quién designó a Videla? ¿Quiénes apoyaron el golpe? Porque te cuento, esto es algo que parece un poco contrario al sentido común. Esto no viene en el video, pero te lo cuento como dato que es interesante. Hasta el Partido Comunista apoyó el golpe del 24 de marzo del 76. Claro. El Partido Socialista le dio a grandes cuadros al gobierno militar que se incorporaron en la gestión gubernamental. Por ejemplo, el socialismo tuvo a Américo Scioldi como embajador, por poner un caso. Y la Unión Cívica Radical tuvo más de 1.000 intendentes. Tuvo intendentes a lo largo y ancho del país durante el gobierno dictatorial. Entonces, aquí no se trata, insisto, de reivindicar a las Fuerzas Armadas, el accionar ilegal. Acá es simplemente memoria completa. Abramos el panorama. Olvidémonos por fin del relato kirchnerista. Está perfecto. Agustín, tengo pocos minutos porque lamentablemente no pudimos dar con vos antes, pero no quiero dejar de preguntarte justamente esto, porque a partir de la difusión del video ya hay gente que dice, bueno, que estás negando la dictadura, que estás negando el tema de los desaparecidos y que tenés una mirada contemplativa. Contame, ¿qué opinás vos de la dictadura y qué opinás de la represión ilegal que hizo el Estado en ese momento, en ese caso los militares en el poder? Contame justamente para despejar, si es que los querés despejar, tal vez no, pero digo, se ha dicho mucho. Se ha dicho mucho de... Sí. Quien así opina o no vio el video o simplemente es un mentiroso. Porque en el video se remarca una y otra vez que la represión a la guerrilla y al terrorismo fue ilegal, fue horrorosa, bien, y dejó miles de desaparecidos en la Argentina. Ahora, ¿por qué esta gente dice que yo niego a los desaparecidos? Porque yo lo que estoy negando en todo caso es la cifra dogmática de 30.000 desaparecidos. ¿Por qué la niego? Sencillamente porque no tiene ningún respaldo documental. Es una cifra que se impuso propagandísticamente a modo de dogma incuestionable. ¿Cuáles son los datos que tenemos sobre la cantidad de desaparecidos? El primer dato importante apareció con la publicación del Nunca Más, el libro de la CONADEP, que recopiló 8.961 casos. 8.961 casos. Luego ese listado se fue depurando con los años, lo depuró, por ejemplo, el kirchnerismo en la Secretaría de los Derechos Humanos con Luis Duhalde a la cabeza, y luego lo volvió a hacer en el año 2015, el mismo kirchnerismo, arrojando un dato final de 7.300 entre desaparecidos
y ejecutados a la luz pública. Entonces, ¿acaso no basta ese número para ilustrar el horror de la represión ilegal y los años 70? Acá la pregunta es, ¿por qué hemos sido obligados a repetir un número que sabíamos que no tenía ningún respaldo documental? Y por otro lado, si queríamos inventarnos un número, entonces ¿para qué estábamos pagando una Secretaría de Derechos Humanos para que investigara todas estas cuestiones y después no estamos dispuestos a asumir el resultado de esas investigaciones? Acá hay que decir la verdad, no podemos acomodar la historia a un relato que fue creado, insisto, no solamente para apuntalar un proyecto político que fue el del kirchnerismo, sino para robarle a todo un pueblo, porque no olvidemos que en el nombre de esta historia distorsionada que nos vendieron, nos estafaron con universidades de mentira, nos estafaron con viviendas sociales que jamás se llevaron a cabo y nos estafaron con indemnizaciones al por mayor, en muchos casos totalmente ilegítimas y fraudulentas. Entonces, atrás de todo esto también ha habido un enorme negocio que fue el negocio de los pseudo derechos humanos. Agustín, la última cortita te pido. Vi que el presidente retuiteó muchos de los comentarios y de los videos que surgieron a partir de este video que publicaste vos. Lo hablaste con él, estuvo de acuerdo, imagino, con esta publicación de Casa Rosada. En realidad, si la publicó la Casa Rosada, doy por hecho que sí, pero digo, ¿hablaste con él? ¿Él está totalmente de acuerdo con vos? Mira, te soy franco, no he hablado todavía con él al respecto, claro, pero entiendo que el video ha sido de su agrado y que él coincide con la necesidad de que nuestra batalla cultural abarque una serie de temas entre los cuales la historia resulta muy importante. Hay una frase épica, digamos, o célebre que tiene 1984, la distopía de George Orwell, que dice que la mejor forma para controlar el presente de un pueblo consiste en robarle su pasado, en distorsionarle su pasado. Nosotros que queremos devolver la libertad a los argentinos, queremos por lo tanto abrir el debate para que la gente con libertad pueda investigar algo que ha faltado en la Argentina, incluso en el ámbito de la historia, libertad para decir la verdad. Estuvimos condicionados durante mucho tiempo a ser parte de un relato mentiroso sobre nuestro pasado, con arreglo al cual no solamente condicionaron nuestro presente, sino que pretendían robarnos nuestro futuro. Gracias por este ratito, Agustín Laje, politólogo, director de la Fundación Faro y bueno, protagonista del video, me parece, de la jornada de este 24 de marzo. Gracias, Agustín. Gran abrazo, gracias a ustedes, saludos. En el campo de batalla, de redes sociales y TV, cada palabra es un arma, cada idea una espada. Con el peso del conocimiento te vas a ganar al control estatal, y con el poder del libre mercado vas a ser el campeón. Intelectual en ley, rompiendo esquemas con la fuerza de la razón. Nunca te van a doblegar, nadie te va a callar. Intelectual en ley.